Ok, entonces comencemos. Hoy lo que vamos a ver va a ser, hoy en la clase 3 vamos a ver el entorno matemático, algunas cositas, que en su momento tal vez yo tuve algunas problemáticas, pero que bueno, con un poquito de práctica se va pasando. Bueno, entonces el entorno matemático, como dice el nombre, nos va a servir para editar ecuaciones, editar con símbolos matemáticos y que tenga como un formato bonito, ¿no? Tenemos dos tipos de entorno matemático, el entorno en línea y el entorno fuera de línea. El entorno que está en línea, lo que hacemos es usar el símbolo de pesos simples y ese nos va a servir para escribir pues algunos símbolos matemáticos que quisiéramos escribir, por ejemplo. Y bueno, el entorno de línea justamente lo que hace es ponerme la ecuación eh, dentro de la misma línea del texto, ¿no? En este caso, x cuadrada más alfa igual a 0. El entorno fuera de línea se hace con doble signo de pesos. Y lo que hace este entorno es ponerme las ecuaciones centradas y escritas de forma bonita. O sea, mantiene la forma. Por ejemplo, si pongo la misma, algunas diferencias entre estos dos entornos es que cosas que ya necesitan más de una línea, el entorno que es en línea llega a tener algunas complicaciones. Por ejemplo, los límites, la suma y el producto. Tienen algunas diferencias en ambos entornos. Por ejemplo, el límite, déjenme aquí, voy a poner los tres. El límite, por ejemplo, si pongo cuando x tiende a infinito, no sé, f de x, o la suma, que se hace con sum, desde i igual a 0 hasta n, por ejemplo, o el producto, prox, igual desde i igual a 1 hasta n. Si yo pongo esos tres, se dan cuenta, déjenme hacer un poquito más de zoom, se dan cuenta, los límites salen como extraños, ¿no? El límite sale aquí, enfrente abajo y no abajo del símbolo. A diferencia de, por ejemplo, si yo pongo estos mismos comandos, pero en el entorno matemático que está fuera de línea, ¿no? Es decir, con dobles signos de pesos. Si yo hago eso, aquí hubo un problema. Aquí me faltó el paréntesis. Entonces, aquí hay algunas diferencias, por ejemplo, ¿no? Si se dan cuenta, aquí los límites sí me los ponen abajo y arriba, y aquí no me los ponen abajo y arriba, sino como que me los ponen en diagonal, enfrentito, abajo y arriba, ¿no? Hay un comando para, por ejemplo, el formato que sale fuera de línea, meterlo aquí, que es el comando display style. Entonces, el comando display style, ese comando lo que hace es ponerme el estilo
del entorno matemático fuera de línea, en el entorno que está en línea. Por ejemplo, voy a poner los mismos 3, pero le voy a poner antes display style, que es igual barra hacia atrás, display style, y entre llaves, todo lo que quiero que esté en el display style. Y ahora, que ya va a salir más bajito, dan cuenta, ya justamente sale con el formato que está fuera de línea. Entonces, esto es una forma por si quieren. Hay otras formas, pero creo que esta es la más sencilla. Ok. Entonces, esto es como grandes rasgos, una idea del entorno matemático. Y ahora sí vamos a ponernos a ver varios símbolos. Creo que los símbolos más usados son las potencias y los subíndices. Bueno, esos cómo se ponen con el acento circunflejo y con el guión bajo. De esas tal vez sí ya medio sabíamos eso. Ya se hace con el acento circunflejo y con el guión bajo. Y entonces, cuando entro en el entorno matemático, justamente aquí nos sirvió en los límites. Puse guión bajo y me pone el límite abajo, y el circunflejo me puso los límites arriba. Pero también eso me puede servir pues para hacer potencias, ¿no? Por ejemplo, x cuadrada lo que hace es ponerme... Ok. Ah, ya sé qué pasa ahí. Como son valores importantes, hay que ponerle el slash. Si no, no salen bien. Potencias y subíndices, los símbolos que vamos a estar utilizando. X cuadrada, por ejemplo. Aquí hay que tener cuidado con justamente cómo ir poniendo los valores. Porque lo único que interpreta es el carácter siguiente. Por ejemplo, si yo pongo x a la 21, es más, y puedo combinarlos, ¿no? El subíndice y el superíndice. X1 al cuadrado, y voy a poner x22 a la 21. Si se dan cuenta, justo el único carácter que me identifica como subíndice y superíndice es el carácter que continúa al guión bajo o al acento circunflejo. Entonces, ¿cómo puedo poner, por ejemplo, x22? Lo que voy a hacer es poner entre llaves, inmediatamente después, todo lo que quiero que esté como subíndice o como potencia o superíndice. Entonces, x sub 22 a la x a la 21. Entonces, voy a tener que usar llaves para agrupar todos los valores que quiero que se vean afectados como potencia o subíndice. Ok. Subíndice. Otra cosa. Ah, por ejemplo, si yo quiero poner una potencia a una potencia de potencias, una torre de potencias, o subíndices o cosas así, hay que tener cuidado igual cómo
anotamos las llaves. Por ejemplo, x a la 2 a la 4, lo que va a ponerme es el 2 y el 4 como si estuvieran en el mismo nivel. Y a lo mejor yo quiero que más bien sea 2 a la 4. Entonces lo que voy a poner es entre llaves 2 a la 4. ¿Vale? Y aquí, si se dan cuenta, es 2 y el 2 está elevado a la 4. Como una torre de exponentes. Y lo mismo hacia abajo, ¿no? Por ejemplo, J sub I, ¿no? También este I está afectado, es subíndice del J, y si yo no pongo estas llaves, se pone J y abajo I, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con las llaves. Y pues también puedo poner cosas como subíndices con potencias, no sé, J cuadrada, lo mismo, potencias con subíndices y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces aquí J es elevado al cuadrado y ese es el subíndice de J. Entonces aquí podemos hacer muchas combinaciones muy interesantes. ¿Qué otra cosa quiero que veamos? Veamos fracciones. Para estos hay muchas formas de poner fracciones. Podemos usar verbatim. Aquí ya voy a empezar a usar el entorno verbatim que vimos en la sesión anterior, porque voy a querer poner varios comandos. Por ejemplo, puedo usar para fracciones el comando frac. Puedo poner el comando tfrac. Puedo poner el comando defrac. Puedo poner comandos como over. Ahorita vamos a ver un ejemplo de todos estos. El comando over. El comando... ¿Qué otro comando? Atop. El comando brace. El comando brac. Y el comando choose. Si se dan cuenta, salvo frac, tfrac y defrac, todos los demás están rodeados entre paréntesis o entre llaves. ¿A qué se debe esto? Bueno, el comando frac, tfrac y defrac, además tiene dos llaves que lo continúan. Y bueno, ¿para qué me sirven estos? Vamos a poner la misma fracción con estos tres comandos para que vean la diferencia entre frac, tfrac y defrac. Entonces, por ejemplo, si yo pongo frac, esto es el entorno matemático, entonces vamos a ponerlo el que está fuera de línea. Vamos a poner x cuadrada más 3y sobre 2x cuadrada, x cúbica. Entonces esto es con frac y vamos a poner el mismo comando ahora con tfrac y defrac. Para que veamos cuáles son las diferencias. Aquí solo es una C, no son dos. En todas estas. Ok, aquí esta no me la estoy identificando. Ahorita veo cuál es el problema. Ya sé cuál es el problema. Sí. No me las están identificando porque tfrac y defrac, estas dos, no son parte de lo que ya tiene precargado, ¿cómo se llama? LaTeX. Entonces tengo que importar un paquete. Entonces,
voy a usar el paquete use package AMS math. Y ya me permite poner esas dos comandos, tfrag y dfrag. Entonces, este AMS math nos carga más comandos matemáticos. No todos los comandos están precargados, entonces siempre es buena idea precargar AMS math para cargar comandos matemáticos que normalmente no utilizamos. ¿Se dan cuenta? Frag es dfrag es una fracción un poquito más chiquita. Y dfrag aquí no se nota, se ve casi igual que la primera, pero por ejemplo cuando estamos en línea, en comandos en línea, si pongo el comando frag y dfrag, sí se ven distintos. Entonces, cuando los pongo en línea, la fracción es más chiquita y dfrag es una fracción más grande. Entonces, estas dos fracciones nos van a servir, tanto tfrag como dfrag, para modificar un poco el tamaño sobre los entornos. ¿Puedo usar paréntesis en lugar de llaves? No. Las llaves son símbolos especiales. Si tú pones llaves en entorno matemático, lo que estás diciendo es que las llaves estoy agrupando. Si tú, por ejemplo, si yo pongo una llave en entorno matemático, llave que abre, llave que cierra, esto lo voy a poner en entorno, no sale nada, debería salir aquí, no sale nada. Entonces, si yo quiero ver las llaves, tengo que ponerle la barra invertida, y ya me salen las llaves. Entonces, las llaves en entorno matemático, lo que estoy agrupando normalmente dentro de un comando o situaciones de ese estilo. Entonces, no puedo usar paréntesis en lugar de llaves. Los paréntesis, si yo los pongo sin nada, pues eso sí salen. Lo mismo que los corchetes. De hecho, por eso para poner paréntesis y corchetes a veces se usan otras cosas. Ok, entonces eso es en el frag, tfrag y dfrag. Me falta ver over, atop, brace, brag y choose. Entonces, lo que hace over es básicamente lo mismo que la fracción. Yo prefiero usar frag, pero por ejemplo, voy a poner la misma fracción. Y aquí over. Lo que hace over es decir, es el numerador sobre el denominador. Entonces, justamente sale x cuadrada más 3y sobre 2x cúbica. Eso es lo que hace over. Me lo pone igual como una fracción. ¿No? Es similar a frag. Atop, esas sí ya empiezan a hacer cosas distintas, las otras 4. Lo que hace atop es quitar esta línea del medio. Entonces se dan cuenta que ya no me sale una línea, ¿no? Es sobre pero sin la línea. Lo que hace brace, bracket, choose es algo muy similar a atop, solo que además lo rodea de paréntesis es con choose. Hace lo mismo, pero lo pone como paréntesis, como un binomial, por ejemplo. Pero yo, pues en vez de usar choose, yo normalmente uso binom. X cuadrada más 3y sobre 2x cúbica. Entonces, básicamente es muy similar, solo que a lo mejor binom hace mucha referencia al binomial, ¿no? A los números binomiales. Con brace y brag hace similar, solo que unas son llaves y otras son corchetes. Brace
Entonces, en esencia, es casi lo mismo. Depende mucho de sus entornos, que quieran usar paréntesis, llaves o corchetes. Pero en esencia son lo mismo. Bueno, es la misma idea. Ujú. Otras dos cosas que nos pueden servir, por ejemplo, algo parecido a ATOP, es StackRail. Lo que hace es StackRail o StackRail, sería más una pronunciación creo que más correcta. Lo que hace es me pone una cosa sobre la otra. Eso está después de ATOP, es StackRail. La diferencia es que el de arriba sí me lo hace más pequeño. No, normalmente esto se puede utilizar, por ejemplo, cuando quiero usar funciones, por ejemplo, la función f, y le voy a poner right arrow. Entonces lo que me pone es esta f arriba del siguiente, que es right arrow, una flecha a la derecha. Algunas situaciones normalmente que se nos pasan, bueno, que no siempre las memorizamos, son comandos, ¿no? O símbolos. Yo lo que les recomiendo, si bien, por ejemplo, en los textos que les pasé, vienen una tabla de comandos que pueden irse aprendiendo, si de repente esas tablas no son suficientes, siempre está la página de Texify, carlabs.org, esas las pongo aquí. Bueno, sobre esta ya pueden empezar a dibujar cosas, ¿no? Los símbolos, por ejemplo, una integral con un circulito, pero que lo quiero recorrer en sentido horario, ¿no? Una integral sobre curva en sentido horario. Entonces, por ejemplo, aquí me dice que puedo usar var or int clockwise. Te dice además que se usa en modo matemático y te dice que si tú quieres usar este símbolo, debes de tener el paquete esint, ¿vale? Entonces, está súper padre. Aquí ya te dice todo lo que debes de meter en tu código y cómo lo puedes usar este símbolo, ¿no? Entonces, vamos a ver justamente integrales, algunos símbolos de integrales, porque siempre son útiles. Y básicamente los símbolos que tenemos son int, ya precargados, por lo menos está int, está, igual le puedo poner límites, no sé, de 0 a infinito, insti, que es infinito, algo de x. Entonces, aquí está de 0 a infinito de x. Por ejemplo, una integral sobre una curva cerrada, el comando, sin decir el sentido de integración, es oint. Lo que hace es justamente me pone, acá quedó abajo, este circulito es oint. Puedo usar int, o sea, doble i, que esto es una integral doble, entonces aquí voy a decir que sobre d, por ejemplo, una integral sobre la superficie d, que es int, y con 3 i's, pues es una integral triple. Si se dan cuenta, no, perdón, era alfa lo que quería poner. Aquí yo no estoy poniendo llaves, ¿no? Pero es porque, como estoy metiendo un símbolo especial, que en este caso es alfa, eso lo detecta como un solo símbolo.
solo me lo detecta como un solo símbolo, no como varios símbolos. Entonces, por ejemplo, con integrales puedo poner esto con la raíz, otro símbolo que es muy usado. Esto es con SQRT, ¿no? Squirt en inglés. Este es interesante, el código de Squirt. Si yo pongo Squirt y entre llaves lo que yo quiero, por ejemplo, X cúbica más 3X o algo así, lo que me va a interpretar es que es una... Ok, aquí no me detecta... Ah, RT, squirt, no, squirt. Aquí lo que me lo detecta como una raíz cuadrada, sin símbolo. Si yo, por ejemplo, quiero una raíz cúbica, lo que necesito hacer es poner antes de las llaves unos corchetes y poner la potencia que yo quiera, ¿no? Por ejemplo, la potencia n, la raíz enésima de x cúbica más 3, pues pongo n y me pone aquí la n. ¿No? Ya que aquí pueden poner pues el valor que ustedes quieran. Puede ser número, letra, lo que a ustedes se les haga más cómodo. Y bueno, a su vez también puedo, por ejemplo, anidar raíces dentro de raíces. Y también salen bonito, ¿no? Te las empieza a anidar. Ok. Otra cosa que podemos hacer es, pues, símbolos de agrupación. Es muy normal usar símbolos de agrupación en ecuaciones, ¿no? Paréntesis, llave, corchete, llave, líneas verticales, como en valor absoluto, cosas de ese estilo. ¿Cómo las ingreso? Pues puedo poner, por ejemplo, no sé, paréntesis x al cuadrado más 3 esto al cuadrado también. Y sale bonito, ¿no? O sea, no hay ningún problema, ¿no? Lo mismo con, con corchetes. Por ejemplo, si yo quiero hacer como valor absoluto, puedo poner esta línea vertical y también jala y también lo detecta como un signo de agrupación LaTeX, esta línea vertical. Incluso podría poner dobles líneas, como para cuando estoy hablando de normas o cosas de este estilo. En el caso de las llaves, hay que tener cuidado porque les dije, si yo pongo llave simple, pues no me lo detecta de inmediato porque es un símbolo, un carácter especial, la llave. Entonces, si se dan cuenta, aquí no me lo detectó. Para imprimirlo, tengo que ponerle la línea diagonal invertida y ya me los detecta como un símbolo que quiero imprimir. ¿Cuál es el problema de usar esto? Es que hay veces que yo necesito cambiarle los tamaños para que se vea bonito. Por ejemplo, si yo pongo una raíz, una fracción, no sé, x tercios, aquí empieza a descontrolarse, ¿no? Como que este paréntesis ya no queda bien, ¿no? Y se ve raro. Lo que yo puedo hacer es usar unos comandos que se llaman left y right.
el comando left y right. Y también tiene slash, ¿no? Entonces, barra invertida left. Ah, no, perdón. Este va antes del paréntesis, left. Y antes del siguiente paréntesis pongo right. Y le estoy diciendo a LaTeX es el siguiente símbolo de agrupación, pónmelo del tamaño suficiente para que cubra del tamaño de la ecuación, ¿vale? Y yo aquí puedo combinar, ¿no? No forzosamente tengo que abrir con un paréntesis y cerrar con un paréntesis, podría cerrar con una llave. Y no hay ningún problema. Incluso, por ejemplo, yo podría abrir con una llave y cerrar con nada. Cuando yo quiero cerrar con nada o abrir con nada, lo que pongo es un punto. Si se dan cuenta, solo tengo la llave del lado izquierdo y del lado derecho no tengo nada. Pero el left y el right siempre los debo de poner. No, no vale que no ponga el right. De hecho, si no pongo el right, me marca un error. Aquí un error. Y bueno, aquí medio lo interpreta LaTeX. Pero hay que cerrar siempre. Si abro el left, lo cierro con el right. Sobre todo con ecuaciones que ya tienen varias líneas de forma vertical. Siempre es buena idea ponerlo. Igual, por ejemplo, podría abrir con nada y cerrar con una línea vertical, porque eso pasa sobre todo con las integrales y poner los límites, ¿no? A ese. Entonces, por ejemplo, x cúbica de AB, ¿no? Hago esas evaluaciones. Y bueno, estas cosas nos son muy útiles por ese sentido. Left y right. Otros valores que nos pueden ser muy útiles. Otra paquetería más bien que nos puede ser muy útil es la paquetería cancel. Entonces hay que poner el paquete cancel, use package cancel. Eso nos puede ser muy útil, por ejemplo, con las fracciones. Y bueno, los comandos que tiene la paquetería cancel son 4, que es cancel, y lo que quiero cancelar, b cancel, x cancel y cancel to. Esos son los 4 comandos que tiene la paquetería cancel. Eso nos puede servir, sobre todo cuando estamos manejando fracciones. Por ejemplo, voy a poner la siguiente fracción. X más 3 por X entre X más 2, X más 3. Vamos a usar aquí la paquetería cancel, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿dónde quedó? Quedó más abajo. Aquí. Por ejemplo, a mí me gustaría tal vez ponerle una línea al X más 3, a este paréntesis, con este paréntesis. Entonces puedo utilizar justamente cancel aquí. Cancel. Y cancel. Entonces, a todo lo que yo le ponga cancel, le va a poner una línea en diagonal. Entonces, eso es lo que hace cancel, le pone una línea en diagonal. La diferencia entre cancel, b cancel y x cancel es cómo pone esa línea. En vez de poner cancel, pongo b cancel. Lo que hace es ponerme la línea, pero invertida. Y si pongo x cancel, pues en vez de ponerme una línea, me lo tacha. X cancel. Me lo tacha justamente, en vez de ponerme estas líneas. Y lo que hace, y algo interesante, cancel, b cancel y x cancel, no forzosamente tienen que estar en entorno matemático. Por ejemplo, yo aquí afuera puedo poner x cancel
y poner esto no iba. Déjenme poner esto tampoco. Y con bcancel, esto menos. Justamente lo primero que puse fue un xcancel, lo tachó, el cancel y el bcancel, ¿no? Entonces, también fuera del entorno matemático puedo usar a cancel. El único que no puedo usar fuera de entorno matemático es cancel to, es decir, este siempre va en un entorno matemático. ¿Para qué me sirve cancel to? Pues muy similar, solo que poner cancel, déjenme poner cancel to. Lo que sí es que me pide primero, para empezar, otro valor. ¿Qué es lo que va a hacer? Creo que se explica mejor viéndolo. Me pone... me falta el to. Si se dan cuenta, pone esta línea, esta flecha y me pone un 1, ¿no? Entonces, estas dos se simplificaron e hicieron un 1. Entonces, también puede sernos muy útil cancel to, sobre todo cuando queremos hacer estos más explicativos. Entonces, ya llevamos mucho más, lo que más o menos quería ver. A veces también queremos poner algunos símbolos. Por ejemplo, algunas letras, vamos a ponerles garigoleadas. Por ejemplo, esta letra, ¿no? El símbolo de los reales, por ejemplo. No sé, yo quiero poner el símbolo de los reales, pues mire, lo puedo poner en Detexify, y aquí me dice, ok, para meter este símbolo tienes que poner matds, R, necesitas usar la paquetería dsFont, y esto solo aplica en modo matemático. Entonces, pues vamos a ponerlo, esas letras garigoleadas. Entonces, aquí importamos dsFont. Para usar matfont. Para usar matbs. Entonces, lo que hace matbs es ponerme estos símbolos. Déjenme importo primero matbs. No, perdón, dsFont. Y ya me pone esta R. Hay otro símbolo que a veces también se usa, pero para eso hay que importar, se llama ASM font. AMS, perdón, font. Y esto es para usar otro que se llama matbb. Entonces déjenme importo AMS font. AMS font. Fonts es en plural. Entonces, para usar matbb, igual voy a poner este también solo se usa en modo matemático. Lo que da me da este otro tipo de R, ¿no? O este otro tipo de letras. Y bueno, también puedo usar, por ejemplo, para los complejos, pues uso C, o para los naturales pongo N, o para los enteros pongo Z, o para los racionales pongo Q.
Entonces, C, N, Z, U. Bueno, me lo saca con estos estilos, ¿no? Y esto es como a gustos, ¿cuál prefieren usar? Si MATDS o MATBB. Normalmente cuando estamos escribiendo, estos campos o espacios son símbolos que aparecen recurrentemente. Entonces, a veces quisiéramos podernos simplificar por lo menos el poner, por ejemplo, MATDS o MATBB, hacerlo un poquito más corto. Y para eso vamos a usar algo que se llama generar nuevos comandos. Para eso utilizamos para eso vamos a utilizar el comando que se llama new command. Y se dan cuenta, aquí tengo esta opción que tiene dos paréntesis. Puedo usar new command con ese que tiene unos paréntesis, corchetes paréntesis, o también puedo usar uno que tiene dos corchetes, o sea, paréntesis, corchete, corchete, paréntesis. Vamos a ver cómo se usa new command. Entonces, normalmente los new command también los ponemos en el preámbulo. Entonces vamos a poner en el preámbulo. Y, por ejemplo, a lo mejor yo voy a usar mucho la R de MATDS. Entonces voy a poner new command. Primero pongo el comando que voy a definir. Entonces pongo comando que voy a definir. Y nada más va a ser con dos llaves. Y lo que hace. ¿Qué hace ese comando? Entonces, lo que va a hacer este comando es escribirme MATDS y la R, esta R. Entonces voy a poner aquí abajo barra invertida R y ahorita que lo compile. Ok, aquí hay un error, probablemente es de acá. Aquí hay un error. Command MATDS. No entiendo por qué sale eso. Ah, ya sé cuál es el error. MATDS, recordemos que eso tiene que estar en entorno matemático, entonces aquí yo tengo que ponerlo justamente en entorno matemático. Ya si lo pongo en entorno matemático, ya sale la R, ¿no? Entonces, en vez de poner todo, ya solo pongo este comando cada que quiera poner a los reales, por ejemplo. O tal vez lo que yo quiero es, pues voy a usar mucho, por ejemplo, MATBB, pero quiero intentar acortármelo. Entonces puedo poner new command. ¿Dónde quedó? Aquí. En el preámbulo también pongo new command. Aquí sí voy a usar un corchete. Voy a utilizar el comando bb para poner matbb. Y voy a decir aquí cuántos argumentos va a tener. Va a tener un argumento. Entonces, lo que va a hacer entonces esto es comando, argumentos que acepta, número de argumentos, y qué hace. Por ejemplo, yo lo que voy a hacer es, en vez de usar matbb, que recibe un argumento, pues me lo voy a cortar con bb. Entonces también va a recibir un argumento y lo que va a hacer es matbb y aquí va a meter el primer argumento, ¿no? El argumento que va a recibir. Entonces si pongo aquí abajo bb z, por ejemplo, lo que hace es ya me pone z. Y bueno, yo también podría poner pues bbq
se dan cuenta, no importa lo que esté poniendo, me lo acomoda a lo que quiero. Esto es un ejemplo de lo que podemos estar haciendo con New Command. Y el otro que me falta ver es New Command con estos dos corchetes. ¿Qué es lo que hacen esos dos corchetes? Por ejemplo, voy a poner algo que se llame el de elevar. Y lo que va a hacer, va a recibir 3 valores. El primer valor lo va a tomar 2 por default. Y lo que voy a hacer es hacer la siguiente situación. El primer valor va a ser mi potencia. El segundo valor va a ser un elemento que voy a sumar con el tercer valor. Por ejemplo, esto se llama el de elevar. Yo les recomiendo que los comandos tengan algo que ver con el nombre. Y lo que vamos a hacer con S, vamos a usarlo 2 veces. Entonces, si yo pongo el y me pide 2 datos, por ejemplo, X y Y, lo que estoy haciendo es X más Y al cuadrado, ¿no? Como no metí el primer valor, y ahorita les digo cómo sé que no metí un primer valor, el valor que usa es el 2. Para meter el primer valor, que son los valores opcionales, por decirlo de alguna forma, yo alguna vez les había dicho que estos corchetes servían como para valores opcionales. Entonces aquí si por ejemplo pongo un 5, lo que va a hacer es ponerme X más Y a la quinta, que está aquí abajo. Entonces el primer valor que era el opcional, en este caso es 5, el segundo valor es X y el tercer valor es Y. Y así en general podría meter pues más valores con estos corchetes. No más valores preasignados, y si no los recibe, pues ya los admite con alguna situación. Esto es por si en algún momento necesitamos generar nuevos comandos que no sean útiles. Entonces, hasta ahí vamos con New Command. ¿Alguna duda hasta aquí? Si alguno de ustedes ha programado en algún lenguaje, hacer un New Command es como hacer una función, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno. ¿Hay alguna duda? Sobre todo con este. Ok. Voy a entender que no. Bueno, yo solo te quería preguntar esto de New Command. Bueno, se me hizo la verdad muy útil, ¿no? Y como se me hace ya como una manera de personalizar mucho pues tu programa, ¿no? O sea, y solo sirve como para comandos matemáticos. Digo, eso ya es demasiado, ¿no? Pero o sea, también le puedes inventar como cualquier comando que no sea matemático. Sí, con cualquier comando que no sea matemático. Por ejemplo, digamos, yo uso, por alguna extraña razón, mi texto va a tener mucho la palabra anticonstitucional, digámoslo de alguna forma, va a tener anticonstitucional, y yo solo le quiero poner anti. De cada que ponga anti, yo voy a sobreentender que es anticonstitucional. Entonces pongo anti, pues ya sale toda mi palabrota, ¿no? Anticonstitucional, por decirlo de alguna forma. También sé, pero de este tema sí no sabría decirles mucho, que yo podría generar como un tipo de macro dentro del LaTeX para hacer algunas situaciones. Por ejemplo, hay una librería, que esa no la pensaba utilizar, así que no la tengo preparada, déjenme la busco, que nos sirve para hacer divisiones largas en LaTeX. ¿No? Por ejemplo, para dividir polinomios, que se llama polylongdiff.
¿no? Que es la división larga entre polinomios. Lo que necesitamos es usar la paquetería polynom. Entonces, déjenme, uso sección dividir polinomios. Entonces, lo que necesito es usar la paquetería polynom. Yo normalmente les recomiendo que tenga como cierto orden su preámbulo. No sé, por ejemplo, primero todas las paqueterías que van a estar usando y después todos sus comandos para que sea más fácil estar buscando. Y entonces aquí voy a poner, por ejemplo, este ejemplo. Y lo que hace ya esto de inmediato es les saca esta división de forma automática. Ustedes ya no la tienen que estar escribiendo. Hasta donde yo tengo entendido, pero les repito, esto es como algo que no he tenido la necesidad de usar y por eso tampoco lo he investigado mucho. Nosotros podemos hacer como macros que hagan este tipo de cosas de forma automatizada, ¿no? Entonces nosotros podríamos programar algunos algoritmos chiquitos para poder hacer este tipo de cosas. Entonces, déjenme, les pongo aquí unas notitas. Entonces, importar la paquetería polynom para usar polylongdiff. No, está muy padre el saber que existe esto. A mí me sirvió mucho en algún momento. Que no tengo que hacer esto a mano. Además de que no sabría exactamente cómo hacer esto a mano. Entonces, la respuesta es sí se puede hacer, pero necesitaríamos investigar un poquito más. Algo además de New Command que también existe, también como nota a pie de página, déjenme aquí le pongo footmark, note, existe el comando div, el comando def, es algo similar también a generar a new command, pero hasta donde yo tengo entendido, footnote, creo que necesito usar el paquete. ¿No? Entonces, ok. Quería ponerles un pie de página, pero al parecer tengo por ahí un error. Existe el def, que es algo similar hasta donde también, pero igual por lo que he podido leer un poco de esto, de los comandos, def tiene algunas limitaciones. Similar. De hecho, algo que yo hago mucho en mis tareas, todo el preámbulo normalmente ya está como muy bien definido y entonces ya tengo el comando para los reales y los racionales como muy, muy a la mano, porque eso se usa como en muchas tareas. Entonces, pues esta parte, la introducción, el preámbulo, perdón, lo pueden estar copiando y pegando entre todos sus archivos y tener el mismo preámbulo. Y básicamente esas son las plantillas en LaTeX. Una plantilla en LaTeX es estarte llevando el mismo documento varias veces o le vas cambiando el contenido. ¿Ya? Otras cosas que también usamos en símbolos matemáticos es poner líneas sobre algunas cosas o poner líneas bajo algunas cosas, ¿no? Entonces, líneas, flechas y
llaves sobre y bajo texto, bajo símbolo. Entonces, aquí lo que vamos a estar usando es, los comandos son overline, es una línea encima, underline, que es subrayar, underline, overbrace, es una llave encima, o underbrace, es una llave por debajo. Y bueno, también vamos a usar la paquetería svect, es la paquetería, una paquetería que nos va a servir para poner vectores. Y vamos a usar el comando bb y el comando bb estrella. Entonces, ¿para qué nos sirve overline, underline? Pues como su nombre dice, esos los nombres son muy amigables. Por ejemplo, hay veces que el complemento de un conjunto lo ponemos como una línea horizontal encima, o por ejemplo para los números complejos su conjugado, ¿no? Entonces, overline z, lo que hace es justamente me da esta z con una línea arriba. Déjenme, lo pongo minúscula. Entonces, por ejemplo, aquí podría usar como el conjugado de z, overline. A veces puede ser necesario necesitar, pues, subrayarla, underline. Aquí, underline, no, aquí me puso underbrace, que yo también quiero underline. Y overbrace y underbrace nos pueden servir para dar como alguna explicación de alguna cosa. Por ejemplo, si yo tengo algunas ecuaciones, que eso es ahorita algo que vamos a ver, las ecuaciones, algunas ecuaciones numeradas, yo podría poner x es igual a a más b, pero déjenme poner overbrace a más b, y puedo poner como nota, pongo como una potencia, ecuación 1, por ejemplo. Ecuación 1. Y aquí me pone. Si se dan cuenta, en modo matemático yo no puedo poner espacios. Entonces, para poner un espacio, que ahorita vemos bien eso, voy a poner slash, coma. Y eso me va a dar me va a generar un espacio. ¿No? Entonces, yo puedo decir, esto viene de la ecuación 1. Lo puedo poner por arriba o también lo puedo poner por abajo. Pero en vez de usar over, pues pongo underbrace. Y en vez de poner un acento, lo pongo como subíndice. Y me genera A más B, esto viene de la ecuación 1, por ejemplo. Eso es muy amigable para cuando alguien está leyendo una tarea. Y para poner vectores, pues pongo svect, use package svect. Y esto también me va a facilitar mucho. Pongo, por ejemplo, diagonal bb entre llaves A, y lo que hace es me genera el vector A. ¿Para qué sirve la estrellita? Nos sirve para poner subíndices, por ejemplo, el vector AJ, o la entrada J. Entonces, lo que hace es ponerme este vector fuera de, pues, no abarca J. Habría otra forma de hacer esto, que sería usar BB A J.
¿no? Ponerlo como subíndice, genera algo similar, pero también tengo entendido que de repente tiene algunas fallas este segundo comando. Entonces, por eso se generó BB estrella, para poder hacer este subíndice. Y aquí dense cuenta que este subíndice está por afuera de BB, ¿no? De este comando. Porque si yo lo pongo adentro, pues me abarca hasta el J, ¿no? La flecha. Entonces aquí pues depende como de sus gustos, de qué es lo que quieran, cómo quieren que se vea, pues tienen como estas opciones para poner estos símbolos. Ok. Para algunos espacios en símbolo matemático, hay básicamente como les dije, en modo matemático. Bueno, en modo matemático, como les dije, no se leen espacios, es decir, siempre lo ponen todo junto. Y para poner espacios, hay varios símbolos que son slash coma, slash punto y coma o slash dos puntos. Estos en esencia hacen lo mismo, que me generan un espacio. Si yo quiero eliminar, juntar más, voy a usar slash signo de admiración, o también puedo usar hspace. Ese es como más general y puede ser más fácil usar hspace, dependiendo el entorno. Entonces, por ejemplo, voy a poner dx en todas, para que veamos como la diferencia. Y, ajá. Entonces, poner coma, o poner punto y coma, o poner dos puntos, en esencia es lo mismo. Entonces, solo voy a poner coma. Pero ustedes experimenten viendo con punto y coma y con dos puntos, si son lo mismo, o yo estoy un poco ceguetas. Y lo que sí es que en HSpace me piden que yo meta un argumento de cuánta separación. Entonces puedo ponerlo en píxeles, puedo ponerlo en centímetros, puedo ponerles en letra M, ¿no? El tamaño de una letra M como espacio. No, ese no me lo detecta. O una M. No, ese no me lo detecta. Entonces, por ejemplo, aquí podría poner 15 píxeles. ¿No? Y aquí, pues depende de lo que yo meta, va a ser el espacio. Entonces, si se dan cuenta, la coma aquí me generó, sin nada, es de X. La coma me genera un pequeño espacio. El signo de admiración me los junta. Y HSpace, pues estos en teoría son 15 píxeles, ¿no? Entre D y X. Entonces, para eso tengo estas formas de generar espacios. Y bueno, puedo poner también, por ejemplo, 2 o 3 veces la coma, ¿no? Dependiendo, ¿no? Y me genera más espacio. Y la última parte que quiero que veamos hoy, ya para terminar, es el entorno equation y algunos muy similares. Entonces, lo que vamos a ver son entornos para ecuaciones. Entornos para ecuaciones y el primer entorno se llama equation. Y cuando yo ya uso el entorno equation, todo lo que está aquí adentro ya está en modo matemático de forma automática. Entonces aquí, por ejemplo, puedo poner el teorema de Pitágoras. Lo que va a pasar es, bueno, ya está en entorno matemático. Si se dan cuenta, aquí no hay signos de pesos. Me lo pone de forma centrada, y algo que aquí no se ve, me enumera la ecuación, ¿no? Me pone la ecuación en 1.
puedo generar algo que se llama subequation. O sea, dentro de equation puedo generar subequations. No, perdón. Begin equation. Y aquí lo que va a hacer es ponerme punto algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tal vez quiero poner un ejemplo y digo que 10 al cuadrado es igual a 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. O sea, como para dar un ejemplo. Ah. A ver. A ver, yo ahorita checo subequation. En teoría, debería de poderme permitir hacer eso. Si yo, por ejemplo, quiero hacer una ecuación, usar el entorno equation, pero que no me lo numere, ahorita vamos a ver por qué podría querer hacer eso. Si le pongo una estrellita, eso ya no me la enumera. Entonces, equation estrellita es muy parecido, pero ya no me lo va a enumerar. Vamos a poner el último teorema de Fermat. Se dan cuenta, aquí ya no está enumerada esta, ¿no? Y si vuelvo a poner otra ecuación, no. Equation. Esta sería la segunda ecuación, ¿no? Entonces, y se dan cuenta, me saltó esta. Porque a veces me gustaría generar equation sin numeración, sobre todo cuando tengo ecuaciones muy largas, hay veces que ya no queda centrado. Entonces lo que puedo usar es usar otro entorno que se llama split, que lo que va a hacer es justamente dividirme la ecuación. Entonces, equation, por ejemplo, vamos a calcular vamos a elevar un binomio al cuadrado, no, a la sexta, por ejemplo. Yo creo que esto sí se va a salir de lo que yo necesito. X sexta más 6x quinta y más 15x cuarta y cuadrada más 20x cúbica y cúbica más 20x cúbica y cúbica, más 15x cuadrada y cuarta, más 6xy quinta, más y sexta, por ejemplo. Y si se dan cuenta, bueno, en este caso, al parecer necesito más, pero supongamos que esta ecuación ya se sale de el espacio donde yo quisiera. Entonces puedo usar el entorno que se llama split. Split es dividir. Pongo esta ecuación dentro del entorno split. Y lo que yo puedo hacer es cortar esta ecuación. Por ejemplo, voy a cortarla aquí. ¿Cómo la corto? Pongo como un salto de línea. Y con esto ya la voy a cortar y voy a generar otra línea. Y si se dan cuenta, me la alinea a la derecha. Si yo, por ejemplo, quiero que esté alineado en otro punto, por ejemplo, después del igual, lo que voy a hacer es poner un signo de i en donde quiero que esté alineado. Entonces, si yo quiero que esté alineado con
en algún punto en específico voy a poner ese i, y entonces me lo alinea con eso. Si yo no pongo el i, me lo alinea todo a la derecha. Alinea todo a la derecha. Se hace como un flush right. Déjenme, les pongo esos dos ejemplos. Esas dos diferencias. Entonces, por eso tal vez quisiera a veces usar el entorno equation. Aunque hay un entorno que está más padre que usar split y que hace algo en esencia similar. Pero, de todos modos, siempre es bueno tener esta a la mano por otra situación que tiene este otro entorno. Entonces, otro entorno que se llama align. Align. Lo que yo puedo escribir son varias ecuaciones alineados a varios momentos. Por ejemplo, si yo quisiera explicar como un problema paso a paso, este entorno sería muy útil. Por ejemplo, vamos a explicar cómo elevar x más y al cuadrado de forma como muy manual. Yo voy a alinear todo después de este igual. No, antes del igual lo voy a alinear. Y voy a decir que esto es igual a x más y por x más y. Y voy a poner otro punto donde quiero que se alinee, que va a ser con este otro i. Y como estamos en modo matemático, y yo ahorita quiero escribir algo, voy a decir es que esto es por definición de potencia. ¿No? Y entonces aparece esto. Voy a dar otro salto y, no sé, voy a poner, esto es igual a x más y por x más y por y. Voy a poner otro i. También voy a poner como texto que esto es por distributividad, por decir algo. Y si se dan cuenta, me lo está alineando esto con el igual y esto con, me lo está alineando hacia la derecha. Si yo pusiera otro i, pues estos dos me los estarían alineando y el tercero me lo corre a la derecha. Entonces, esto podría sernos útil en algún momento, el estar usando este tipo de cosas. ¿Qué es lo que de repente habría problemas tal vez con el align? Es que si yo no le pongo la estrellita, estas dos líneas me las va a contar como dos ecuaciones distintas. Déjenme ir a la derecha. Esta primera línea me la está tomando como 3 y esta como 4, ¿no? Porque es la numeración en la que continuábamos arriba en el 2. Entonces esta sería la ecuación 3 y esta es la ecuación 4. Entonces tal vez tendré este problemita, que tal vez yo solo quiero que esto sea la misma ecuación. Por eso les digo que también está bien saber este split por cualquier cosa en equation para poder hacer esto. Y ¿alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Sí, creo que todo bien. Ok. Lo único que me falta mostrarles era la parte de subequations. Cuando tengan dudas, siempre está, por ejemplo, si me voy a subequation, si busco subequation latex, este text.stackexchange.com, esta página, este es un foro de dudas de LaTeX, justamente esta parte. Entonces, aquí siempre pueden buscar sus problemitas y buscar si alguien ya resolvió lo que ustedes tenían. Por ejemplo, aquí lo que me estoy dando cuenta es que, subequation es subequations en plural, para empezar. Yo lo estaba poniendo en singular. Entonces, vamos a ver ese entorno que es subequation.
equations. Pidgin, perdón. Pidgin subequations. Y esto lo que les digo, lo que va a hacer es que a cada ecuación, Pidgin equation, me las va a numerar. Por ejemplo, ahorita estaríamos en las ecuaciones 5. Entonces, vamos a ponerse. Entonces, esta sería la 5.1. 5A. Si yo pongo otra ecuación dentro de mi subequation, pues sería la 5B. Aunque eso podría hacernos útiles para usar, para ver ejemplos o cosas de ese estilo. ¿Vale? Entonces, este era el entorno que faltaba, que era el entorno subequation, y adentro van las ecuaciones, ¿no? Y te siguen la siguiente numeración. Si por alguna razón de las 5 quisiera saltarme varias ecuaciones, no sé, a la ecuación 7, por alguna razón que yo no alcanzo a entender todavía, pero por si uno sí tiene ese interés, yo puedo ponerle, por ejemplo, aquí entre corchetes 2, y por ejemplo aquí pongo x más y. Entonces me va a saltar hasta de las 5, 2 más. No. Entonces 2 entre llaves. No, ni idea. Entonces, dejen esto y se los corrijo ya en el documento que les mande con este. Bueno, si no hay alguna duda, hasta aquí lo dejamos. Nos vemos en la próxima sesión, que sería el viernes. Y bueno, tengan buen día.